Y se encuentra con nosotros el diputado federal Óscar Brito. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, Humberto. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar otra vez con tu audiencia. Y bueno, promoviendo en general todos los diputados, en general los candidatos y todo el que se sume a promover pues el ir a votar este 1 de junio, pues muy importante, ¿verdad? Pues mi estimado Humberto, efectivamente nosotros estamos convencidos. Bueno, a mí me tocó en la Cámara de Diputados votar a favor de la reforma que hoy nos va a permitir por primera vez en la historia a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, a nosotros como yucatecos, salir a votar. El domingo 1 de junio es una fecha histórica. Muchos, desafortunadamente, todavía no saben que hay elección. Afortunadamente, como acá nos gusta, somos los yucatecos muy participativos en los procesos democráticos. Ahorita que hemos estado recorriendo casa por casa, la realidad es que la inmensa mayoría de la gente sí sabe que va a haber un proceso, ¿no? Y lo que estamos haciendo en este momento, pues, es difundirlo. Nosotros, al aprobar la reforma, fuimos enfáticos en que los actores políticos no podían promover candidaturas o desacreditar candidaturas. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo? Que tampoco fue sencillo, déjame decirte, promover el día de la elección, para que toda la gente por todos los medios sepa que ese día tenemos pues un compromiso, un deber cívico, que es salir a votar. Pero ¿por qué te digo que no fue sencillo, mi estimado Humberto? Porque fíjate que al principio el INE no quería, pero ni que dijéramos que iba a haber elección. De hecho, a mí me tocó impugnarle esa resolución al INE, porque dijimos, oye, pues INE, tú eres el principal interesado, tú tienes el mandato constitucional de garantizar que los procesos sean altamente participativos, que mientras más gente participe en los procesos democráticos, mejor. Y ahora resulta que nos quieren poner un tapón en la boca para decir, oye, pues no digas que hay elección el 1 de junio, ¿no? No, y aprovechar, por supuesto, pues la figura del diputado, ¿no? Que es, obviamente, ante la gente y ante los medios de comunicación, una persona que te dice, oye, hay que participar, hay que mover, y sobre todo, licenciado, porque al ser por primera vez una elección, al participar también usted en esta reforma, pues se tiene que adentrar para conocer precisamente cuáles serían los puntos que afinar, ¿no? Porque esta es la primera vez y supongo que hay muchas cosas que mejorar. Estimado Humberto, yo creo que efectivamente siempre van a haber cosas que mejorar. A ver, nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral, una vez que salimos del partido hegemónico de los 70s, de los 80s, se ha ido afinando. O sea, hay que recordar que durante los años se iban ajustando ciertas reglas que vimos que tal vez en algún momento no eran necesarias, pero al final sí lo fueron. Recuerda que durante lo que nosotros sostenemos, que fue el fraude del 2006, cuando estas diferencias tan cerradas, se hizo una exigencia de voto por voto, casilla por casilla, que nunca se cumplió, amparándose el Tribunal Electoral, el TRIF en ese entonces, porque en teoría en la ley no estaba. Nosotros decíamos que era pues un valor democrático, pero está bien. ¿Qué se hizo? Se modificó la ley y ahora, pues evidentemente cuando hay una diferencia menor a 1%, ya es prácticamente de cajón que se tienen que abrir todos los paquetes electorales para el conteo. Entonces, estoy seguro que este proceso para elegir jueces, magistrados y ministros irá mejorando con el tiempo, y eso no significa que no debamos participar. A ver, nosotros coincidimos con Andrés Manuel López Obrador, que fue el que impulsa esta reforma. De hecho, fue uno de sus últimos decretos. Nosotros la votamos a inicios de septiembre del año pasado y él la publica en el Diario Oficial el 15 de septiembre. Entonces, habíamos llegado a una conclusión, que en este país la justicia, desafortunadamente en muchos casos, no llegaba a todo aquel que la invocaba. Desafortunadamente en las cárceles, no digo que no haya gente culpable, pero mucha gente también es inocente. ¿Sabes cuál es su único pecado, Humberto? No tener dinero para contratar un buen abogado, o no tener alguna relación personal con algún funcionario del Poder Judicial. Incluso para los grupos vulnerables como los mayas o grupos indígenas, ha sido muy traductores, difícil, ¿no? Ha sido muy difícil.
Y lo que sí habíamos concluido es que así como a las personas de menores recursos económicos, de menores recursos sociales, si lo quieres ver así, la justicia les era mucho más difícil acceder a ella, veíamos como incluso gente, empresarios que nosotros sostenemos han enriquecido a costas del pueblo, como un Ricardo Salinas Pliego, vemos como con total impunidad se burla de los mexicanos y se jacta de no pagar los miles de millones de pesos que le debe en impuestos al pueblo, no al gobierno, porque al final los impuestos se traducen en seguridad, en salud, en educación, en programas de bienestar. Entonces vemos cuál es la ventaja que ha tenido un Ricardo Salinas Pliego, por citar un ejemplo, para no pagar los miles de millones de impuestos que todos los mexicanos sí obligados estamos a pagar, que su compadre es ministro de la Suprema Corte. Entonces, eran estas diferencias tan marcadas entre que no llegaba a la justicia a quien menos tenía, y sí había justicia o impunidad a quien podía comprarla, más que el Poder Judicial, nosotros lo dijimos, gozaba de privilegios y prebendas que ya tenían que acabar. O sea, la Constitución señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, en nuestro caso, con la doctora Claudia Sheinbaum, que nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Sí lo dice la Constitución. Más de 2,000 funcionarios del Poder Judicial de la Federación ganan más que la presidenta, estimado Humberto. Entonces eso es lo que quiere el pueblo, que ya se acabe. Y por eso es muy importante que la gente salga a votar, que se convenza, que entre a la plataforma del INE a revisar los perfiles, que, pues mira, la información en estos días es tan fácil como entrar a Google y checar cuáles son los antecedentes de cada uno. Lo que no está, ¿no?, en el currículum. Y yo estoy convencido que cuando la gente toma las decisiones a conciencia, a voluntad, difícilmente el pueblo se equivoca. Entonces, todas y todos, convocadísimos, vamos a cumplir con este deber cívico, con este deber democrático, y por primera vez, fíjate, son tiempos de historia, Humberto, porque así como estamos en los tiempos en que por primera vez en nuestro país tenemos una mujer presidenta de la República, también vamos a ser esta generación la primera en votar, después de 200 años de historia en nuestro país, por primera vez, por jueces, magistrados y ministros. ¿Les preocupa el porcentaje de participación que pudiera salir? Nosotros confiamos en que la gente va a salir a participar. Nosotros, mira, Humberto, hemos, como bien sabes, si bien estoy yendo y viniendo en la Ciudad de México, pues porque me toca estar ahí en la Cámara Federal, cada vez que estamos acá, no perdemos el tiempo para aprovechar estar en territorio, casa por casa, caminando, y en reuniones vecinales, en todas las asambleas. Cuando decimos, a ver, vamos a hacer un ejercicio democrático, ¿quién cree que los jueces se tienen que seguir eligiendo entre ellos y los tienen que seguir poniendo los políticos o los empresarios? Nadie levanta la mano. Pero cuando les dices, a ver, ¿y quién cree que los jueces pues los deben poner y le deben responder al pueblo? Ahí sí, es unánime prácticamente. Yo confío por eso en que medios como ustedes, estimado Humberto, que nos ayudan muchísimo a informar sobre esto, pues nos ayuden a seguir difundiendo, que la gente, que toda la gente sepa que el 1 de junio, el domingo, van a haber elecciones y que salgamos todos a votar. Además, los yucatecos participamos mucho. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, diputado, y por supuesto estaremos al pendiente de esas o demás actividades que tiene. Estimado Humberto, con muchísimo gusto, acá estamos a tus órdenes y las de tu audiencia. Gracias, buen día.